Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos, queridos amigos, concluyendo nuestro año litúrgico, 34º domingo, después de celebrar esta fiesta del Rey del Universo, Cristo Rey. Ñandeña Genduina del profeta Daniel, capítulo 7, del 2 al 14. Yo miraba en mis visiones nocturnas y vi los 4 vientos del cielo que agitaban el gran mar. Y 4 animales enormes, diferentes entre sí, emergieron del mar. El primero era como un león y tenía alas de águila. Yo estuve mirando hasta que fueron arrancadas sus alas. Él fue levantado a la tierra y puesto de pie sobre 2 patas, como un hombre, y le fue dado un corazón de hombre. Luego vi otro animal, el segundo, semejante a un oso. Él estaba medio erguido y tenía 3 costillas en su boca, entre sus dientes. Y le hablaban así: levántate, devora carne en abundancia. Después de esto, yo estaba mirando y vi otro animal como un leopardo. Tenía 4 alas de pájaro sobre el dorso y también 4 cabezas. Y le fue dado el dominio. Después de esto, yo estaba mirando en las visiones nocturnas y vi un 4º animal terrible, espantoso y extremadamente fuerte. Tenía enormes dientes de hierro, comía, trituraba y el resto lo pisoteaba con las patas. Y así, queridos amigos, continúa esta lectura, esta profecía de Daniel. En realidad, este estilo apocalíptico, lleva simbólico, queridos amigos, tiene un mensaje de salvación para nosotros. Y nos llega a través de esta visión, a través de estas imágenes que el profeta Daniel nos está indicando. Encontramos una profecía muy parecida a aquella del capítulo 2 también, los distintos imperios de la tierra, los representantes del poder, en este caso, los que representan a las bestias, queridos amigos. Umiahuarecoa lleva un poderío temporal y Dios traerá desde el cielo luego un reino que tendrá fin. Queridos amigos, eso es lo que nosotros tenemos y sufrimos también en el día a día, en nuestras familias, en nuestra sociedad. El tiempo va pasando y también en ese tiempo que va pasando poco a poco, queridos amigos, Ñandella y Yuhu, cada personaje dentro de nuestra sociedad, cada personaje de Yayuhu Aina lleva como Tendo Talla Berecoa, pero que muchas veces no responden verdaderamente upeñan de yara oye brea ñande peñan de yai potajaisha geneka tu hanguaisha y coñan de jeibe te hite tan imponamia ya ya po hanguaisha pe el bienestar y el bien común un mialas hace a upeñan de yayu. Cada uno es representado en esta visión apocalíptica, queridos amigos, como una feroz bestia lleva peñan de yara hoy potañan de yaya poponaja opeare hoy come de condiciones maravillosas para que podamos hacer una linda comunidad. El reino de Dios. Así es que eliminemos todas estas bestias, estas fieras, queridos amigos, pero sobre todo hagamos y construyamos el reino de la paz, el shalom, el reino del bienestar. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.